¿Cómo llegamos a tener 190 curules en la Cámara de Diputados? Hace unos años atrás no era así. Garantizar ese derecho al agua como un bien de consumo humano, accesible y disponible para toda la población, pero eso requiere la realeza, las personas con sangre azul. Eso no responde a la realidad de un estado pequeño, unitario como la República Dominicana, hasta cierto punto de los cuales se burlan. El dinero está, no es un problema de recursos. ¿Por qué necesita un legislador tener un vehículo de ese nivel o de esa categoría? Soy el diputado José Horacio y te quiero invitar en estos breves episodios a que te integres a mi trabajo, a lo que ha sido mi trabajo durante estos últimos años en la Cámara de Diputados. Esto es Legisla conmigo. ¿A qué vuelvo a la Cámara de Diputados? Este es uno de 3 episodios en el que desarrollo mi propuesta de agenda legislativa para el periodo constitucional 2024-2028. En esta entrega de hoy vamos a hablar de mis propuestas de reformas para un mejor Congreso Nacional. Una de las preocupaciones que tengo es cómo tenemos un Congreso más eficiente, más productivo, que haga un mejor servicio a favor del país. En ese sentido, he dado muchas reflexiones. Hace 4 años, quienes dieron seguimiento a mi propuesta de campaña en el año 2020, pudieron verme hablando de mi propuesta de tener un Congreso unicameral, que una sola Cámara sirva para legislar, fiscalizar y representar al pueblo dominicano. En el entendido de que ese sistema bicameral que viene del Reino Unido, de Gran Bretaña, responde a otra lógica que no es la de la República Dominicana, y en el que había una Cámara de los Lores que representaba a la realeza, a las personas con sangre azul, y la Cámara de los Comunes donde estaban los plebeyos, el pueblo común y corriente. Luego en Estados Unidos también aplican ese modelo bicameral, pero en el marco de un estado federado, en la que en una Cámara hay igualdad de representación entre estados y en la otra Cámara hay representación de la población según el tamaño de la población de cada estado. Entonces en los estados federados se utiliza el sistema bicameral como una manera de garantizar la cohesión y la unidad de ese país, en el que en una Cámara hay igualdad de representación entre estados y en la otra hay mayor peso en los estados que tienen mayor población. Pero eso no responde a la realidad de un estado pequeño, unitario como la República Dominicana, de solo 48,000 kilómetros cuadrados, sin grandes diferencias entre la población o el territorio de una provincia y otra. Y buscando también la eficiencia del Poder Legislativo, hacíamos esa propuesta. En estos años, en la Cámara de Diputados, he podido ver también la parte positiva de tener un sistema bicameral. Antes me enfocaba solamente en lo que veía como negativo o no ajustado a nuestra realidad. Sin embargo, también para la realidad de la República Dominicana y de la idiosincrasia de nosotros, los políticos de la República Dominicana, he visto cómo el sistema bicameral permite establecer un mecanismo de contrapeso, de freno, de candado, para evitar que iniciativas que quizás no son las más idóneas o necesarias se terminen convirtiendo en ley. Que quizás si tuviéramos una sola Cámara no existirían esos filtros y tuviéramos muchos proyectos de ley, de esos que a veces recoge la prensa como innecesarios o hasta cierto punto de los cuales se burlan o contraproducentes. Y ese sistema bicameral sirve de freno, de contrapeso y hasta como una posibilidad que tiene la ciudadanía, la población del país, los medios de comunicación, la prensa, para poder detectar algunas iniciativas que no son positivos para el interés nacional, que no van cónsonos con el interés nacional y que al detectarse a tiempo entre el trámite entre una Cámara y otra se denuncian, salen a la luz pública y puede frenarse su aprobación para pasar a discutirse mejor. Por eso, luego de estos años de reflexión y de aprendizajes también, yo creo que más que un Congreso unicameral, que del todo no lo descarto si como país decidimos encaminarnos hacia allá como lo han hecho otros países de América Latina, pues entonces lo que habría es que establecer modificaciones y reformas en el procedimiento legislativo para evitar que un proyecto se pueda convertir en ley en un solo día, al vapor. Entonces agregar una tercera lectura a los proyectos de ley o un plazo de por medio entre una lectura y otra para asegurarse preservar ese candado y ese filtro y ese espacio de ponderación y reflexión. Pero otra alternativa sería la de la reducción de la matrícula de la Cámara de Diputados. Hoy en día está integrada por 190 diputados. Eso nos hace ser el segundo país de América Latina con más legisladores por habitante, solamente superados por Uruguay, que es uno de los países de América Latina con menor población. Y eso nos permitiría tener un Congreso más eficiente. ¿Cómo llegamos a tener 190 curules en la Cámara de Diputados? Hace unos años atrás no era así. De hecho, en el año 2002, cuando se estrenó por primera vez el voto preferencial, es decir, la posibilidad y el derecho que tiene el elector de elegir directamente el diputado que quiere que le represente, de una lista que le presente el partido, hace ya 22 años, habían solamente 149 diputados. Hace 22 años atrás, 149. Hoy tenemos 190. En el año 2006 aumentó de 149 a 178. En el año 2010 aumentó de 178 a 190. O sea que hace apenas menos de 20 años, hasta el 2009, hace menos de
15 años, nuestra Cámara de Diputados solamente tenía 178 diputados y hoy tiene 190. Eso fue aumentando porque antes la Constitución establecía que habría un diputado cada 50,000 habitantes. Y por eso cada 4 años, en la medida que aumentaba la población, aumentaba también la cantidad de curules en el Congreso. Pero imagínense ustedes, si cada 4 años aumentaba la cantidad de asientos en el Congreso, específicamente en la Cámara de Diputados, había que ir haciendo reformas al edificio que incluso ya no cabían o no había espacio para alojar más curules, que son los asientos de los diputados en el Congreso y de los senadores. Entonces hubo que ponerle un freno y se terminó congelando en 190. Esos 190 se distribuyen, 178 diputados distribuidos en el territorio nacional por provincias y circunscripciones, que son subterritorios dentro de las provincias, 7 diputados que representan a la comunidad dominicana en el exterior, 3 para la zona noreste de los Estados Unidos, 2 para la Florida y Puerto Rico y América Latina, 2 para la población dominicana en Europa, 7 diputados que se escogen representando a esa comunidad dominicana que reside en el exterior y 5 diputados nacionales, que en principio estaban creados para garantizar la representación de las minorías políticas en el Congreso. Pero luego los partidos mayoritarios en el Congreso aprobaron una ley para terminarse quedando también con esos asientos en el Congreso y se terminó distorsionando y con esos diputados nacionales ampliando la representación ya que tienen los partidos mayoritarios bastante amplia en el poder legislativo. Por lo tanto, de alguna manera perdieron su esencia, que hay que lograr recuperar y eso se puede hacer modificando la ley electoral. En fin, hablamos de una reducción de 50 escaños, llevarlo a 140. Eso nos daría un promedio de un legislador cada 75,000 habitantes en lugar de cada 50,000, más cercano al promedio de América Latina. Pero sobre todo, porque ese aumento que se fue haciendo de la cantidad de asientos en el Congreso no respondió a una necesidad o a un criterio de mejorar la calidad de la representación, mayor cercanía entre el representante y el representado, entre el elector y elegido, sino simplemente como un criterio para poder garantizar más cargos que repartir entre los compañeros y dirigentes políticos de los partidos. Pero eso no se traduce en mayor representatividad de los diferentes sectores sociales de nuestro país, sino en más cargos que repartir, y a esa lógica no debe responder el tamaño de un Congreso de la República. Eso nos permitiría tener un Congreso más eficiente, más productivo, integrado por personas que realmente vayan a trabajar y a legislar a tiempo completo. Y hoy en día hay muchos integrantes que son mínimos los aportes que hacen. Yo les invito a que visiten la página web de la Cámara de Diputados, específicamente el Sistema de Información Legislativa, SIL. Ustedes lo pueden googlear así mismo, Sistema de Información Legislativa, SIL. Hay un SIL ciudadano que le permite acceder y ustedes investigar qué proyectos de ley han presentado el diputado que les representa, cómo han votado, cómo han sido su asistencia a las sesiones de trabajo. Toda esa información, mucha gente no lo sabe, es transparente y está accesible. Y por ahí ustedes pueden saber a cuántas sesiones ha asistido su representante, a cuántas ha faltado, en qué comisiones pertenece, cómo es su récord de asistencia en esas comisiones, qué proyectos de ley ha presentado y cómo ha votado sobre cada uno de los proyectos de ley que han sido aprobados en estos 4 años en la Cámara de Diputados. En segundo lugar, eso requeriría una reforma constitucional, hay que decir. Por eso mucha gente me dice, ¿y por qué tú lo planteas ahora que está terminando el periodo constitucional? Bueno, porque ahora vamos a elegir un nuevo Congreso. Y desde Opción Democrática estamos presentando una buena cantidad de candidatos a legisladores comprometidos con estas ideas, que para poder materializarlas hace falta tener una nueva mayoría, una nueva composición de las mayorías políticas dentro del Poder Legislativo, dentro del Congreso Nacional, para poder implementarlas y llevarlas a cabo, porque uno solo no puede lograr estas transformaciones que son estructurales y trascendentales. En segundo lugar, yo creo que es importante para recuperar la confianza en los legisladores, enviarles muestras a la ciudadanía de que nosotros no estamos buscando ocupar estas posiciones, buscando ningún tipo de beneficios personales o privilegios, sino que nuestro interés es el de servir y trabajar para construir una mejor sociedad, un marco legal, leyes más justas que le permitan a la mayoría de dominicanos y dominicanas elevar su calidad de vida. Y una señal importante que podríamos mandar para dejarles saber y recuperar la confianza en la clase política que no vamos a estas posiciones detrás de beneficios personales, sino de construir una mejor sociedad, es renunciando a algunos de esos privilegios que han sido creados en el pasado, décadas atrás, y que disfrutan hoy los legisladores. Y me refiero en este caso específicamente a las exoneraciones de vehículos de motor. Las leyes del país, específicamente hay una ley en el país que le permite a los legisladores en 4 años importar 2 vehículos sin importar el valor del vehículo, sin tener que pagar impuestos. El legislador puede importar un Lamborghini, un Ferrari, cualquier vehículo de alta gama, de ultra lujo, sin pagar un peso de impuestos. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué necesita un legislador tener un vehículo de ese nivel o de esa categoría? ¿Por qué no tiene que pagar impuestos mientras el resto de la ciudadanía sí paga impuestos a la hora de adquirir un vehículo? Entonces, mi propuesta es que eliminemos y deroguemos esa ley. Para eso también necesitamos una nueva mayoría en la Cámara de Diputados y por eso hacemos esta propuesta ahora, que estamos en la oportunidad, en la antesala de elegir un nuevo Congreso, y nosotros desde Opción Democrática le estamos presentando a la ciudadanía candidatos a diputados y diputadas, a senadores comprometidos con derogar esa ley que constituye un privilegio para la clase política. Y en tercer lugar, algo para mí muy importante
importante: elevar el apoyo técnico al servicio de los legisladores. La ciudadanía de hoy en día no es la misma de hace unos años atrás. Hoy en día a los legisladores se nos exige, que bueno, es importante. Se nos demanda, se nos pregunta qué posición fijamos sobre cada tema, cómo nos expresamos, cómo nos manifestamos. Pero por allí pasan cientos de iniciativas en los 4 años de una gran diversidad de temas que no necesariamente dominamos o de los cuales no somos expertos. Y que para poder posicionarnos en un sentido o en otro, para poder enriquecer el trabajo que ahí se hace, para poder quizá incluso hasta oponernos si se va a intentar aprobar algo que no sea conveniente para el interés nacional, tenemos que estar edificados a nivel técnico de lo que es el contenido de todos esos proyectos de ley. Pero hoy en día no hay a la disposición de los diputados un personal técnico altamente capacitado en las áreas que nos toca trabajar. Por ejemplo, como diputado pertenezco a la Comisión de Justicia, de Medio Ambiente, de Trabajo y de Desarrollo Humano. Sin embargo, a la hora de discutir temas que tienen que ver con el derecho laboral, el derecho del trabajo, no tengo ningún experto en esa área que me pueda apoyar o asesorar. En el ámbito de la Comisión de Justicia sería muy bueno contar con un asesor en derecho constitucional o en derecho penal que nos ayude también a estudiar toda la gran carga de trabajo que hay en cada una de esas comisiones. Pienso en la Comisión de Medio Ambiente, donde estamos estudiando un proyecto de ley de aguas. Yo tengo una posición política clara. El agua es un derecho humano y debe garantizarse como un bien de dominio público accesible para toda la población del país. Sin embargo, la ley que regula el derecho al agua es una ley con un alto componente técnico que yo como abogado no domino. Como legislador que voy a decidir ese marco legal para el país, debería poder tener a mi disposición técnicos expertos en estas áreas que me permitan hacer un buen trabajo, garantizar ese derecho al agua como un bien de consumo humano, accesible y disponible para toda la población. Pero eso requiere de un bagaje técnico que no necesariamente yo tengo o cuento. Y es importantísimo que los congresistas contemos con ese apoyo técnico, porque hay muchísimo trabajo. En cada una de esas comisiones a las que yo pertenezco hay decenas de proyectos de ley pendientes y la verdad es que ninguna persona puede embrujarse con el 100% de todo eso y tener completo dominio de lo que allí sucede y hacer un trabajo serio, comprometido, honesto y a la altura de las expectativas que tiene la ciudadanía para con uno, sin ese apoyo técnico de un equipo de trabajo acompañándonos a poder hacer bien ese trabajo legislativo. Por eso, la propuesta en tercer lugar para mejorar la calidad del poder legislativo es garantizar que los diputados podamos tener profesionales expertos en las diferentes áreas de la vida nacional a nuestra disposición. Pensemos en materia económica cuando se va a conocer el presupuesto cada año y somos miembros de la Comisión de Hacienda. ¿Cómo no contar con un asesor en materia económica que nos permita desmenuzar el presupuesto nacional y poder hacer propuestas de enmiendas, de mejoras para tener un mejor presupuesto, mejor distribuido cuando hablamos de las recaudaciones, de la inversión pública, del tema del endeudamiento, en fin? Así que la Constitución de la República no exige ser experto en ninguna área para ser legislador. Los únicos requisitos es ser dominicano en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, haber cumplido 25 años de edad y haber nacido o residido por lo menos 5 años por la demarcación a través de la cual uno se postula. Entonces, visto así, cualquiera, así funciona la democracia, puede ser, si consigue el apoyo popular, electo como congresista. No quiere decir que sepa de economía, que sepa de medio ambiente, que sepa en términos jurídicos de derecho, que tenga un bagaje para esas áreas, pero para hacer ese trabajo al servicio del país necesita asesoría, necesita acompañamiento y apoyo técnico de expertos en esas áreas. El dinero está, no es un problema de recursos, es un problema de cómo lo orientamos y de que haya voluntad política para destinarlo a satisfacer las necesidades, para elevar la calidad de los resultados del trabajo del Congreso Nacional a favor del país y de la ciudadanía. Señores, elijamos representantes con el deseo, con el amor a la patria, con el deseo de servir, de trabajar por construir una mejor sociedad. La buena política sí existe y estará en la casilla 29, color marrón de Opción Democrática, el próximo 19 de mayo. Les invito a que nos den ese voto de confianza.